Amigos, amigas, bueno, con ustedes, Lucrecia Martel. ¿Qué tal? Bueno, esto es roto, Lucrecia. Muy roto no parece. Ya lo vamos a romper un poco más. Lucrecia vino finalmente, este es un sueño. Hicimos una votación, yo te conté, a quién querían invitar y ganaste, pero así. O sea, Lejos. el segundo, que no me acuerdo ya quién era. No me lo digas mejor. No quiero saberlo. Ok. Y digo, bueno, no sé si va a ser tan fácil, pero dijiste que sí. Y costó, aparte. ¿Eh? Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Vimos Carnival of Souls porque vos la elegiste. ¿Les gustó? Me encanta esa película. ¿Por qué elegiste? O sea, yo les cuento, ¿no? O sea, Lucrecia... Hola, Lucrecia. ¿Venís? ¿Venís? No, bueno, ok. Sí, vamos vemos siempre una película, si querés la podés elegir vos. Carnival of Souls. Así, fue Sí. sin pensarlo. Es verdad. ¿Por qué? Puede ser por ignorancia, pero también porque me gusta que ese director hizo esa sola película. ¿Eso está chequeado que es así? Sí, Bueno. ultra chequeado. Y me parece bien me parece también como que hay que festejar la no extrema productividad. Hizo esa sola película y ¿para qué más? Eso me parece una cosa. Y después porque en esa película está todo lo que me da miedo, pero todo junto y de la manera exacta que me da miedo. Y después una cosa que es un temor, es un sentimiento extraordinariamente raro, que es el miedo de estar muerto. Que yo eso lo conozco muchísimo, muchísimas veces pienso ya me morí y todavía no me doy cuenta. Y ya estoy en otro mundo donde todos saben que ya estoy muerta y nadie me dice, como sobre todo de más joven, ya ahora de más grande no tanto, pero me pasaba, por ejemplo, a la mañana que me levantaba y veía que, claro, una cosa normal de la mañana que el blanco resplandece y yo pensaba, ya me morí. Como ya estoy en el más allá. Ahora tengo menos, soy más escéptica acerca del más allá, pero eso en cuanto a los elementos argumentales. Y después que la película me parece que siempre tuve esta sensación que las películas de terror son las que marcan un camino muy interesante de lenguaje que excede lo argumental. Porque en las películas de terror, los códigos, el lenguaje para generar las tensiones y qué sé yo, no siempre tienen exactamente que ver con el argumento de qué va a pasar, sino es la situación. Y eso me parece que es algo que al cine en general le falta un poco, como comprender esa... Ay, ¿para qué tengo...? Ah, es el teléfono, es el coso este. Eso, y que el lenguaje... Y siempre hay una audacia, esta película tiene un montón de audacias para la época, respecto del sonido, nada, eso. Esa fantasía extraña de cómo el temer estar muerto. Bueno, hay muchas películas que tienen eso, Sexto Sentido, Los Otros, ¿no? Pero en me parece que es como la apoteosis de esa idea, ¿no? A mí se me ocurrió, o sea, es muy obvio lo que voy a decir. Primero les quería decir que enseguida van a hablar ustedes, a hacer sus comentarios también y preguntas. Primero, en Roto siempre hablamos de la película que vimos y de un texto de filosofía que ahora enseguida vamos a leer un poquito a Nietzsche. Sí. Pero me voy a tomar el atrevimiento de romper un poco con eso solo para decir que pensando en tus películas, no lo pude evitar, pensar que había algo del personaje, Mary Henry es la chica, ¿no? En Graciela Borges, en Sama. Sí, en La Mujer sin cabeza. En La Mujer sin cabeza. Sí.
Mira, la coincidencia, no sé qué fue antes o después, pero ahora no tiene una importancia, pero yo me acuerdo que en muchos momentos de la película de esta de La mujer sin cabeza, yo tenía dudas si estaba viva la mina, si realmente el personaje estaba vivo o era... Y un periodista en Los Ángeles me dijo eso. Y yo dije, no puede ser. O sea, y no me acuerdo si vi antes o después Carnival of Soul, pero me pareció como una cosa escalofriante acerca de la humanidad, que tengamos ese algo en común respecto del no saber en qué... Hay otra manifestación de esto, que si somos soñados por... Esa, yo nunca entré mucho en esa, si somos el sueño de otro, esa a mí nunca me afectó. Pero es un poco lo mismo, es como un poco la misma cosa. Tipo, ¿no? Las ruinas circulares de Borges, no sé. Sí, no, esa no me llegó. ¿No le llegó? Bueno, vamos a ver si te llega la lectura de Nietzsche, que es el filósofo que tenemos hoy acá, ¿no? Que ya ha pasado, porque nosotros tenemos como un plan que no repetimos filósofo o filósofa, hasta ahora, ni director, directora. Pero hoy vimos una vez La Ciénaga, acá, así que te repetimos hoy. Y también el primero que vimos alguna vez, el primer roto, fue con Godard y Nietzsche. Bueno, hoy es como que da la vuelta y empezamos de nuevo, así que vamos a leer el texto de Nietzsche. ¿Lo tenemos el texto? Que es un texto de Así habló Zaratustra, ¿no? Es el final de la segunda parte de Así habló Zaratustra, la más silenciosa de todas las horas. Y tenemos unas lectoras oficiales que están acá debidamente con micrófono y todo, ¿no? Malena y Nuria, y nos van a hacer la lectura de una parte. No vamos a leer todo, pero a ver si podemos entrar en el clima Carnival of Souls, pero ahora con Nietzsche. La más silenciosa de todas las horas. Gracias, Aníbal. ¿Qué me ha ocurrido, amigos míos? Me veis trastornado, acuciado, dócil a pesar mío, dispuesto a marchar. ¡Ay! Alejarme de vosotros. Sí, una vez más tiene Zaratustra que volver a su soledad. Pero esta vez el oso vuelve de mala gana a su caverna. ¿Qué me ha ocurrido? ¿Quién me lo ordena? ¡Ay! Mi irritada señora lo quiere así. Me ha hablado. ¿Os he dicho ya alguna vez su nombre? Ayer al atardecer me habló mi hora más silenciosa. Ese es el nombre de mi terrible señora. Y esto es lo que ocurrió, pues tengo que deciros todo para que vuestro corazón no se endurezca contra el que se va de repente. ¿Conocéis el terror del que se adormece? Hasta las puntas de los pies tiembla, debido a que el suelo le falla y los sueños comienzan. Esta es la parábola que os digo. Ayer, en la hora más silenciosa, el suelo me falló. Comenzaron los sueños. La aguja avanzaba, el reloj de mi vida tomaba aliento. Jamás había oído yo tal silencio a mi alrededor, de modo que mi corazón sintió terror. Entonces algo me habló sin voz. ¿Lo sabes, Zaratustra? Y yo grité de terror ante ese susurro, y la sangre abandonó mi rostro, pero callé. Entonces algo volvió a hablarme sin voz. Lo sabes, Zaratustra, pero no lo dices. Y yo respondí por fin, como un testarudo. Sí lo sé, pero no quiero decirlo. Entonces algo me habló de nuevo sin voz. ¿No quieres, Zaratustra? ¿Es eso verdad? No te escondas en tu terquedad. Y yo lloré y temblé como un niño, y dije, ¡ay, lo querría, mas cómo poder! Dispénsame de eso, está por encima de mis fuerzas. Entonces algo me habló de nuevo sin voz. ¿Qué importas tú, Zaratustra? Di tu palabra y hazte pedazos. Ok, bueno, muy bien, hasta ahí. ¿Qué importas tú, Zaratustra? Di tu palabra y hazte pedazos. No sé qué significa exactamente, pero es hermosa la... Yo tampoco. Claramente... Hay una cosa que habría que desentrañar, pasa que ya es muy difícil por toda esta gente que ya ha muerto,
pero habría que saber si cuando escribían se imaginaban ellos mismos su propia voz o se imaginaban más una cosa... Como... porque uno cuando escribe no siempre escribe con uno, con su integridad moral y espiritual. ¿No? Habría que ver. A mí se me hace que Nietzsche no debe haber escrito como él hablaba, sino que debe haber imaginado como una voz, un ser, ¿no? Bueno, hay un tema con la voz, ¿no? Hay un tema con la voz en general, en el cine, en la filosofía, tiene un lugar muy grande. En este texto, por ejemplo, es famoso, la voz de la conciencia, habla Heidegger también, que te convoca como a pensamientos o a una intimidad profunda que pocas veces escuchamos, ¿no? Hay un tema con el escuchar. Esta es la voz del silencio y La voz y de esto la pasa en la película conciencia también, sí. No es no es la voz de uno, es medio siempre la voz de otra gente, ¿o no? Bueno, es un tema en Heidegger pensar eso, ¿no? Porque él usa una fórmula muy cristiana, ¿no? Que es la idea de la voz de la conciencia que te dice lo que tenés Claro. lo que está bien y lo que está mal. Pero en realidad parece la idea de, para mí, cuando habla de la voz de la conciencia, habla de este texto, pero eso se me ocurre a mí, es como algo que de adentro tuyo te está hablando, no tiene nada en principio que ver, o sí tiene que ver, pero habrá que ver cuánto con una moral o con un Es recurso imposible. a eso. O sea, vos sabrás qué te dice esa voz. No sé si tenés una voz que te habla. Poco ya. Pero no, por supuesto, pero me parece que no hay ninguna posibilidad. Me parece que en la materia de la voz no están los otros que importan, los otros que conociste, los otros que te afectaron. Digamos, eso es una materia que siempre está afectada y constituida por las demás voces. Es medio imposible. De hecho, cuando uno habla, es una cosa que, por ejemplo, en cine, les digo que vengo de un gripón que todavía no se me va, que van a notar síntomas de eso. Hay que agradecer mucho que haya venido. Tomé una Ella cantidad de vino. pseudoefedrina que ni Maradona debe haber tomado para poder venir. Sí, para poder venir hoy. No, pero mira, esto es como una teoría sin ningún tipo de posibilidad de ser contrastada científicamente, pero se las digo, porque lo importante de las teorías es que generen nuevas teorías, no que sean verdad. O consecuencias, que generen consecuencias. Cuando vos tenés que dirigir a un actor que va a decir un texto, ¿no? Y el texto, ¿cómo lograr las infinidad de accidentes que tiene el habla que no suceden en lo escrito? Cuando uno escribe el guión, escribís una cosa requete contra homogénea, encima en computadora, perfectamente espaciada, con una cantidad de regularidades que no existen en el habla. Existen otras regularidades en el habla, pero no esas de lo escrito. Y entonces, ¿cómo hacer para que de eso recuperar la riqueza de la materia sonora y todos sus accidentes, que es cuando alguien lo dice, cuando una persona habla? Y para mí, lo que a mí me ayudó mucho es detectar que en los cambios de tonos, en los cambios de volumen, en el ritmo que se modifica, no sé, graben a cualquier persona conversando y van a ver cómo el tono cambia, pero el tono cambia significativamente en algunas frases, como por ejemplo dice, y bueno, no, yo estaba haciendo no sé qué cosa, y me dice, y vos que no sé qué, y ese cambio, ¿cómo podemos en el lenguaje escrito poner ese cambio, que no es solo el estilo directo, que de repente en el monólogo pasó del estilo indirecto al directo y hay una interpretación del otro, es el otro que emerge. Entonces, una cosa que sirve mucho para dirigir actores es que la persona
sepa que está habitada por una multiplicidad de voces que no se pueden apagar fácilmente, que no las podés convertir en voz misma. ¿Entendés? Cosas escuchadas, aprendidas. ¿No les ha pasado alguna vez que de repente dicen algo y suenan igual que su mamá o su papá y es una frase que odian? ¿Y de dónde sale eso? Y eso, les digo, va a estar para siempre jamás en ustedes, porque es difícil erradicar eso. Eso ya entró y es parte de una cadena. A lo sumo uno puede reírse de eso, pero no va a dejar de suceder. Entonces, cuando vos, para actuar, y creo que eso hacen los actores, por eso viven en la demencia, que viven cuando actúan, están en esa zona, dejándose sacudir por todas esas voces. ¿Y cómo? A ver, vamos a abrir a los pibes. Por favor. Bueno, ¿cómo les parece que se conecta todo esto que estamos hablando y el texto con la película? Me interesa mucho esto de las voces de la conciencia que estaban planteando. Como que por un momento durante la película sentí que era, bueno, todo producto de todo la vida de ella extendiéndose en un último agarre antes de morir, digamos. Es como un último garrotazo antes de morir de la vida, recordando todo y produciendo eso de la memoria. Bueno. Y me parece muy interesante porque es un tiempo, esta película, lo que vimos, esta experiencia de ella, es un tiempo que no existe en ningún tiempo, una ucronía. Sí. Y es muy, muy interesante, digamos, ese espacio común que tenemos todos de vivir en una ucronía todo el tiempo. O sea, siento que la verdadera conciencia es aquello que rige nuestras acciones, es el pasado y el futuro que nunca se dio. Aquello que nos hubiese gustado hacer y aquello que nos gustaría hacer en el futuro o que nos gustaría que no pase en el futuro. Y siento que eso está muy plasmado en la película y bueno, nada, también está plasmado en el texto esto de pensar cómo uno, tal vez si pudiese vivir la vida y repetirla una y otra vez como quisiera que fuese esa vida, ¿no? Y me parece muy interesante eso, nada más. Pasamos ahí los... No está nada ordenado lo que voy a decir y podría ser muy largo, así que cuando quieran interrumpirme, me interrumpen. Listo, ¿quién puede continuar? Es así, son las reglas del juego. Que me gustó, o sea, todo esto del silencio y de las voces me parece como... Por un lado, en la película técnicamente es increíble, como todo esto de que se va el sonido y que se escuchan solo los tacos de ella y es hasta desesperante y eso es interesantísimo. Y en relación al texto, me parece que ese juego con esto de la soledad, como de encontrar un momento de retiro, que es como justo medio una especie de vigilia, como antes del sueño, como un trance que hay justo antes, que a la vez dice que es a la tarde, es como, podría ser a la noche, pero ya es como justo antes de que sea la noche, que es donde emergen los sueños, que es un poco como esto de antes de la muerte también en la película. Que un poco como que los fantasmas la vienen a buscar porque ya estaba muerta, bueno, basta. Pero me parece interesante como esta idea del retiro y la necesidad como de estar apartado, que es algo que le pasa a la protagonista también un montón. Como un lugar donde puede aparecer la vida también, que en la película como termina siendo la muerte, ¿no? Pero, bueno, ya estaba muerta. Pero lo pienso como en relación al texto, en una idea más de acto creativo o de un espacio donde puede surgir el pensamiento, pero que a la vez no es sin congoja ese retiro, como que está todo esto de estar con los otros y como que tiene cierto padecimiento o hay cierto temor, que es también el temor hay algo más adelante en el texto que me pareció interesante, pero que los que lo leyeron buenísimo, pero que habla del león y del niño y de la juventud y todo eso, que hay otro texto que lo leímos en el primer encuentro con Germán hace 1000 años en otro lugar. O sea, nada que ver, pero que es el
vos lo podrías decir mejor, me parece, pero De las el tres de transformaciones. las tres transformaciones. Ok. Y como que está todo esto de que después del león está el dragón, que es un poco, no sé, la Iglesia Católica o cualquier cosa más imperante. Y como que acá está como este temor. Tenemos a por Lucrecia eso. Martel acá, por las dudas. Te recuerdo. En representación de la Iglesia Católica. No lo decía por eso, digo. Muy bueno. Pero bueno, eso, como que está este miedo, esta amenaza de lo monstruoso que es también el camino, el sendero por el que habría que ir y qué sé yo, que también está amenazando esa soledad. Y nada, un poco también es... Listo, con esto. está, sí. Listo. Pensando Todo en el el presente, como hay poca Milay soledad quiere hoy en hablar. día. Yo pensaba un poco en el miedo que causa la espera, ¿no? Porque tipo, ella escapa todo el tiempo de estos fantasmas, que es un destino que le corresponde, porque está muerta, y en el texto Zaratustra escapa de lo que es el deber y que esa voz le dice, y pensaba un poco en lo que decía Lucrecia de pensar si está muerta o no está muerta cuando era joven. A mí me pasaba de pensar si era esquizofrénica o no era esquizofrénica. Y, A veces se y pone muy personal preguntarme, esto, Lucrecia. y preguntarme Así tiene que si ser. esas personas que me rodeaban a mí existían o no existían. Y me causaba mucho temor y me parece como que es muy interesante el hecho de qué pasa cuando uno acepta ese temor, ¿no? Porque tipo, una vez que ella, completamente fuera de sí, va a ese lugar donde sabía que estaba su destino, sigue escapando, pero ella, sin embargo, va. Y en el texto pasa lo mismo, como sigue escuchando a esa voz que no quiere escuchar, pero la escucha como que y le responde. Entonces hay algo muy interesante, creo, como en el de no lo quiero, esta espera me está haciendo mal o me destruye, pero sin embargo me quedo en ella porque hay algo en ese destino, en ese final que me corresponde. Entonces me parece muy, muy interesante cómo se une el texto y la película y que los dos personajes, tanto del texto como de la película, están escapando de algo, pero que buscan todo el tiempo. Digo, ella está todo el tiempo buscando a estos personajes que la atosigan, pero sin embargo cuando se los encuentra, cuando ellos lo vienen a buscar, corre todo el tiempo. Yo pensaba, Amicha, quédate quieta porque ya fue, o sea, te buscaron, estás todo el tiempo corriendo, pero sin embargo estás desesperada preguntándole a todo el mundo si los vieron. Entonces, ¿qué querés? Y lo mismo con el texto, como no querés escuchar esa voz, pero la escuchás y le contestás. No sé, tipo, un poco eso me pasaba de, si tenés tanto miedo a eso que va a suceder, ¿por qué seguís respondiendo? ¿Por qué seguís como escapando si eventualmente va a pasar? Como... Esa era la idea que me parecía interesante, creo que no tiene cierre porque sería muy complejo de darle una finalización, pero como pensando durante toda la peli y viniendo en el 29, leyendo el texto, pensaba como en esto, en el por qué tanto miedo a eso que nos espera. Y también un poco conectado a, acá me pongo filosófica, ¿por qué tanto miedo a la muerte que también nos espera, ¿no? Como tipo, ¿por qué escaparle tanto? ¿Por qué no aceptar? Un poco eso, pensé. Sí, y mira, también se parece como una Navidad, porque viste que los espectros de esto, es como entras a Navidad, a una Navidad de tu familia y decís, ay, esta es mi familia. Por Dios, y sobre todo de más adolescentes, y y esta gente, yo no tengo nada que ver con esta gente. Y después con el tiempo abrazás y te das cuenta que sos parte y hay algo. Para mí este personaje está en el momento en que no quiere ser estos locos ojerosos que la corretean y que no parece que la pasan tan mal. Y no le gusta bailar a ella, y ellos bailan, creo que hay Claro, un problema. Es como, para mí es también algo sobre mutar. Como mutar. Ahora es esto. Sí, aceptar también es mutar, ¿no? Como cuando Claro. aceptamos, nos transformamos. Y Hay algo que... Depende vos qué te decías- ofrezcan, ¿eh? Es como que pasa por todas las etapas del dolor. A ver. Que es como que pasa por las etapas del dolor, que primero se vuelve loca, que lo niega, que no quiere aceptar lo que le está pasando,
y al final como que cede porque justamente cumple el ciclo. Y nada, eso, que el personaje tiene un montón de contradicciones como en el texto, que ella dice que quiere estar sola, escapa todo el tiempo a los encuentros sociales y sin embargo cuando está sola tiene miedo. Y para mí ahí se conecta con el texto, en esa contradicción que tienen ambos personajes de escaparle a lo que los espera, pero que tanto miedo les da. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Nada, primero que nada faltaban 16 segundos de película, Germán, te voy a matar porque yo te dije. Pero en esos 16 segundos ella decía algo así como... Me mandaste el pedacito Sí. de la película y estaba. No, pero era como una parte antes de esa escena. Ok. Pero bueno, no importa. En esa parte ella decía como... Creo que no pertenezco en el mundo, eso es lo que es, eso es lo que me separa de la gente, lo cual también me llama mucho la atención porque, nada, siento que la voz de los demás y también como la soledad se revé como toda a través de la película y es como que es verdad que ella como que siempre está intentando aislarse y separarse de los demás, pero después se da cuenta que los necesita, o no sé si se da cuenta, pero los empieza a necesitar, como no se puede ni subir a un colectivo, no puede... Dice que le arregle el auto. Nada, como esto de darse cuenta de que medio que el ser humano es como un ser que vive en comunidad, digamos. Nada de eso. Claro, quedar aislado. Y hay como, bueno, la comunidad de espectros, ¿no? O sea, vos hablabas de esto de saber y no, bueno, lo hablaba también ahí Milay, ¿no? Lo que nos espera y a la vez negarlo. En filosofía eso está muy trabajado. Yo hablaba de Heidegger y Heidegger justamente es un pensador que especialmente le dedica un lugar a eso, ¿no? Lo que él llama el ser para la muerte, que está en la idea de que nosotros somos poder ser, somos un montón de posibilidades de ser, que no está cerrado quiénes somos, pero que de todas las posibilidades hay una sola que es la que va a suceder seguro, ¿no? Que es la posibilidad de la absoluta imposibilidad, la posibilidad Claro. donde se agota todas las posibilidades. Y esa es la que nadie quiere soportar, que es la única que está asegurada, ¿no? Claro. No sé Pero cómo... en esta cultura que hemos negado tremendamente eso y lo postergamos de una manera absurda, digo, lo postergamos porque a veces está muy cerca y lo seguimos postergando, me parece que hay también negar la absoluta imposibilidad hace que todas las posibilidades de unos también se achiquen. Hay un cuento de Juna Barnes que, no sé si lo han leído, a leer el Retour, que es, bueno, ir y venir, que dice, es un personaje, es buenísimo, hay un personaje que una madre que abandonó a su hija y vuelve y la hija se está por casar y la madre está desesperada, imagínate, abandonó a su hija, vaya a saber qué vida fue a hacer la madre y vuelve y le quiere decir a la hija todo lo que aprendió en esa vida fuera de los márgenes que eran los que estaban pensados para las mujeres y dice... no te mueras sin saber quién eres. Le dice un montón de cosas, que esto, que lo otro, bueno, le dice una infinidad de cosas que todas son magníficas, pero la hija no la puede escuchar porque es una hija que fue abandonada, no tiene emocionalmente la posibilidad de escuchar a esa madre que le parece un monstruo. Pero lo que la madre dice es hermoso, es hermoso. Y la última frase le dice, no te mueras sin saber quién eres. Que en realidad, ¿qué es eso? No te mueras sin haber explorado un poco las posibilidades. Y la postergación o la negación de la muerte, que es todo lo que hace nuestra cultura, o la extrema exaltación de la muerte, que un poco también podría ser un sinónimo, hace que se achique la audacia para la exploración de todas las posibilidades. Y eso me parece terrible.
de la negación de la muerte, la negación de la muerte lo único que hace es achicarnos la vida. Porque si todos dijéramos, che, en jardín de infante, te vas a morir, le decís al niño. El niño a esa edad lo acepta mucho más rápido que uno más grande. Entonces el niño ya sabe que se va a morir. Y después, entonces, sabe que hay un tiempo para la exploración de las posibilidades. Digo yo que esa negación finalmente niega la vida, no la muerte. O sea, la negación de la muerte niega la vida. Que parece una paradoja, pero no es ninguna paradoja, es precisamente lo que sucede. Eso es lo que dice Heidegger, ¿no? Aparte, o sea, Mirá. te lo dijo antes, pero Lo vos lo dijo dijiste mucho mejor. antes. Nadie entiende nada de lo que dice Heidegger. Es lo lees y no terrible, se porque entiende. uno no puede tener ninguna buena idea que ya alguien la dijo. ¿Con quién? ¿Yo con vos me enojé una vez por eso? Seguramente, no sé. Que Ahora vos- entendí. Pero... No, que dice, no, porque eso... Le digo, pero bueno, ¿qué me importa? ¿Quién lo dijo? Ahora escuchalo, porque estamos hablando de esto. No era con vos, ¿no? No sé, no me acuerdo. Me quiero olvidar. Pasó de nuevo. O sea. No. No, pero es la idea de justamente ese compromiso, ¿no? De que habla Sartre, no sé, justamente a partir de Heidegger, que es, Sí. si tenés Pero no, claro que te vas a Heidegger- morir, te pero aparece pará, la vida Heidegger como lo tema. escribió. Eso lo debe haber experimentado una infinidad de seres humanos que no escribieron Obviamente, o no sí. lo plasmaron de una manera tan orgánica. Pero todas estas cosas, y esto es lo que tiene muy interesante lo que ustedes hacen, de analizar, mezclar la filosofía con las películas, no mezclar, sino encontrar, que nada de estas cosas no son ajenas. No es que alguien les va a revelar profundamente algo, alguien les va a poner en palabras algo que ya han sentido, que ya han percibido de alguna manera, o no me digan que cuando se inflaman frente a algo que han leído, no es un poco algo que ya han sentido, de alguna manera. Y bueno, no digo para menoscabar a los filósofos, pero pero para comprender también la contemporaneidad que tienen ciertas experiencias, ¿no? Digo, no contemporaneidad, porque es a lo largo del tiempo, pero no es que hay un grupo de humanos iluminados y otros que tenemos que leer esos iluminados. Hay unos que por suerte pudieron escribirlo, pero esta experiencia traumática, traumática por la cultura de negación de la muerte, la experiencia del que es tan difícil la existencia, porque estamos todo el tiempo aterrados, porque vamos inexorablemente a ese lugar, ha generado millones de pensamientos. Imagínense, hay más gente más muerta en este planeta que viva. Eso siempre hay que tener en cuenta, que la capa de muertos es enorme. La capa de amigos de esta señora, la capa de ojerosos es mayor que la de los vivos. Y toda esa gente percibió cosas, toda esa gente pensó sobre la existencia. No todos se sometieron tan fácilmente a la vida eterna y a todas las promesas de la Iglesia. Incluso los que habrán creído en esas cosas también dudaron, también tuvieron sus sentimientos. Digo, para respetar un poco a los que no escribieron. Claro. ¿No? Sí. Todo eso anduvo por ahí y de alguna manera pasó hacia otros. ¿Por qué es que la cultura nos impone tanto el miedo a la muerte, siendo que es lo único certero en la vida? Que es algo... Porque si no es la anarquía. Te digo, la cultura es la guerra por las buenas. Si vos querés someter a alguien por la fuerza, que piense o haga algo, que vaya a trabajar, que deje lo mejor de su vida para que haya luz, para que haya electricidad o qué sé yo, si lo querés hacer por la fuerza, necesitas al lado tuyo por lo menos 2 policías, porque de uno te vas a escapar. Es carísimo. Es carísimo. Aunque esté armado de uno te vas a escapar, pero de 2 ya es más difícil. Entonces, para eso está la cultura, para que no hagan falta los policías, para que creas
que tenés que hacer eso que no te interesa. O hay alguien acá que le parezca que hay algo más divertido que caminar, conocer lugares, charlar con la gente. Y no nos tenemos que someter a 10.000 trabajos insípidos, más en un país que está así en crisis. Tenemos que hacer cualquier cosa para sobrevivir, pagar las cuentas y 16 horas, las mejores 16 horas del día, que están con la luz, con la temperatura, con lo mejor para salir a caminar y a charlar, estamos encerrados en algún lugar trabajando. Eso es una demencia. Bueno, para que no haya dos policías siguiéndote, se arma la cultura, y la cultura hegemónica, porque después está en la cultura alternativa, que es como este muchacho, que trata que uno se corra de ahí. Gracias, pero no. No, sí, entonces es eso. ¿Vos sentís que... a mí sacame del medio, pero vos sentís que... ¿O qué sentís que podés hacer al respecto o que el cine puede aportar en ese sentido? Yo creo que yo fracasé bastante, pero les podría decir para los que quieran seguir esto que la oportunidad que tienen que es trabajar, digamos, todos estamos presos de una matriz, de una profunda, que es muy difícil de desentrañar, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje de las palabras, ese ordenamiento. Bueno, las imágenes y el sonido pueden sustraerse a ese orden, podrían sustraerse. El cine o cualquier cosa, lo que sea, de narrativa audiovisual, con un poco de esfuerzo puede sustraerse a una red que nos atrapa muy profundamente. No solo cuando hablamos, obviamente, cuando escribimos, sino cuando pensamos. Entonces, para mí la práctica, el ejercicio de ese lenguaje, que es un lenguaje, por supuesto, podría permitirnos sustraernos a eso. Es decir, no aislar las cosas, porque ¿cuál es el problema que tenemos con las palabras? Es que las palabras definen cosas y definen el destino de las cosas, ¿no? Es como separan a las cosas. Este vaso está separado de esto y esto, y ya vemos todo separado. Las personas están separadas, y yo estoy segura que no es así. Es imposible que sea así. Digamos, todos debemos ser parte de un sistema de relaciones y de cosas donde mutamos, depende de las cosas y las personas que nos rodean. Pero el lenguaje no nos permite, o nos permite haciendo un gran esfuerzo, que es casi rompiéndolo, como hace la poesía o como hacen... volver a darle continuidad al mundo, no una cosa disgregada y separada como si fuera un conteo, tac, 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 todo separado. Para mí eso es lo que tiene de bueno. Entonces, trabajar con ese, para sacarle esa potencia hay que desactivar la bomba que es el argumento. Que el argumento es una cosa interesante, qué sé yo, pero si el argumento somete a toda la narrativa audiovisual, y estamos listos. Se ha perdido por completo eso y empiezan a hacer las tomas, representación de frases y las fotos, representación de palabras y todo empieza a tener un nivel de chatura que no permite esa potencia que tiene el lenguaje audiovisual, en donde incluso se filtra lo que no sabemos que estamos pensando. Que eso es quizás lo más interesante. Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que vos hacés es justamente que es tan importante lo que no está dentro del cuadro como lo que está dentro del cuadro. Y yo creo que vos lo lográs. Ay, gracias, te agradezco. Yo siento que intenté muchas cosas y que logré poco, pero lo que... Digamos, ¿para qué sirve si no... Digamos, si nosotros vamos a usar el lenguaje audiovisual para reafirmar la realidad... Primero, la realidad que es, se parece mucho a esto de los policías, la realidad es lo que sobre todo quienes ejercen el poder ha concebido lo que es el mundo. Hay un montón de cosas de conceptos, como por ejemplo, como estoy con un poco de fiebre, creo que estoy hablando de más, pero...
No, pero de conceptos como la pobreza estructural. ¿De dónde salió esa idea? Digamos, ¿de dónde salió que la pobreza es estructural? ¿En qué mente cabe eso? Solamente existe ese concepto en un sistema que necesita extraer fuerza y trabajo de una gente, y bueno, esa gente va a ser pobre. Pero si no, no existe, ¿no? Entonces, y no me acuerdo para dónde iba. ¿Para qué dijiste vos? Del fuera de cuadro. Si nosotros con esta potencia que tiene la narrativa audiovisual afirmamos el mundo, estamos realmente destrozando la capacidad de ese lenguaje. Y por otro lado, siendo cómplices del mundo. Miren, yo tengo la habilidad para en 3, 4 tomas me doy cuenta si el director cree o no que la realidad es algo autónomo. Nadie quisiera ir a un certamen y competir con otra gente. En 3 o 4 tomas me doy cuenta si creen que la realidad es algo autónomo, algo que no depende de los humanos, algo que no puede ser modificado. Y esa es la posibilidad que tiene para mí este lenguaje. Por eso digo que fracasé bastante, porque si no, debería haber generado una cosa mucho más tremenda. Pero bueno, lo que les digo a ustedes, que lo van a abrazar, o algunos que van a abrazar eso, que sepan que tiene esa posibilidad, pero que, ojo, estén atentos de no reafirmar la realidad, porque la realidad es una cosa inventada por el poder que mande. Hay una mano. Con esto que venís hablando, nada, la muerte, no reafirmar la realidad, o sea, me parece que son cosas que están un poco conectadas. Y hay una frase ahí que dice, di tu palabra y hazte pedazos. Yo siento que hay algo, no sé qué pensás vos, necesario el momento de crear una obra que es autónoma y que tiene su propia voz individual, para lo cual es necesario como aniquilar el ego en algún punto, ¿no? Sí, y te digo, y es muy difícil porque a la vez, mira, esto decía Tarkovsky en un libro, decía, una persona que tiene que autoafirmarse permanentemente para generar un algo que no existe y que nadie lo pidió y nadie lo necesita, que es una película, se transforma en un monstruo de autoafirmación. Creo que él tiene razón y eso pasa en el 95% de los casos. Pero creo que el camino es ese. Uno después de una película tiene que ser menos uno, no más uno. Menos. En esta frase de esta señora que le dice a su hija, no te mueras sin saber quién eres, yo sinceramente propondría, de hecho estoy escribiendo en ese sentido, propondría es no te mueras creyendo que eres algo o alguien, porque ese es el problema. En el momento en que uno cree que algo se solidifica, y a partir de ahí es todo para atrás. A partir de ahí uno fracasa, porque en el momento que te crees algo, empezás a fracasar porque no todo el mundo va a responder a eso que vos te imaginás de vos misma. Entonces, mira, para Sama teníamos una idea que era una cosa, siempre hay como unas ideas, esto no es una ley ni nada, era una cosa que me sirvió a mí, pero que unas ciertas ideas que te mantienen claridad respecto de un montón de procesos disímiles y conjuntos que son hacer una película. Y una idea en Sama era una experiencia que yo tengo muy clara del río Paraná, que es, y que aparte te lo dice cualquier pescador del Paraná, que te dice, si te caes al agua y el río te está llevando, no nades, flotá humildemente, flotá como un merengue en el agua, flotá y con la mano despacito trata de ir hacia la orilla, pero no te hagas el nadador porque te vas a cansar, primero si vas contra corriente seguro te cansás y te ahogás, y porque no tiene sentido, contra esa fuerza no podés oponer tu pequeña fuerza, tenés que sumarte a esa fuerza. Y no me acuerdo qué era lo que estamos hablando. No, de matar el ego para la obra. Es eso, ¿viste?
ese sería el fin mejor de todo. Termino una película y hay algo que ya no soy. Pero toda la industria va en contra, todos quieren que seas algo. Quieren que seas algo y no importa qué, pero es algo que es un nombre que apareció en 3, 4 notas del diario. Una vez yo recibí una llamada tipo Mulholland Drive de uno que me dice, dice, ¿usted es Lucrecia Martel? Así con esta voz. Pero sí, dice, sí, la llama de la Warner Brothers, queremos enviarle un guión. Y me empieza a contar de qué era. Mirá lo que estaban haciendo, qué vivarachos que son. Tienen un montón de guiones buenísimos, de películas clásicas que ya tienen los derechos, entonces tratan de ver cómo revivan eso. Entonces, bueno, y esto era con Jennifer López y Antonio Banderas, no sé, era como, la tiñemos un poco un guión. ¿Y le dijiste que sí? Obvio. No, No. le hubiera dicho que sí, pero encantadísima, pero me mandaron el guión era un desastre. Era terrible. Pero en esa obra, y le pregunto yo, señor, disculpe, ¿usted vio mi película? Porque había hecho una. Le digo, ¿usted vio mi película? ¿Usted sabe más o menos lo que hago yo? Y me dice, no he visto su film, pero he leído los reviews. Y ahí te das cuenta. Ahora, imagínate si yo esta anécdota la cuento como si me llamaron de la Warner Brothers, me ofreció un guión que no me interesa. Ahí yo caí en la trampa. ¿Entendés? Esa persona no le importaba en lo más mínimo ni qué hacía yo, ni nada. Solamente había visto los reviews, que era algo que podían presentar en una carpeta, porque los CEO de Warner Brothers, de todas estas empresas, presentan proyectos, juntan un guión, un nombre de un director que ni conocen, con unos reviews y lo presentan a ver si cuaja, y si cuaja ellos cobran más. Entonces digo, la industria trata de que seas algo. Uno tiene que resistirse dentro de lo, sin quedar sin trabajo, digamos, ¿no? De lo posible, pero resistirse a creerse una cosa que nunca uno va a ser o que va a dejar de ser muy rápidamente. Lo propio del mundo de la industria es fijar las cosas. Por eso las pobres actrices tienen que fijarse en la juventud, porque es ahí cuando tuvieron su éxito, porque es lo que quería Hollywood, la juventud. Por ejemplo, ¿no les parece raro que todas las cantantes nuevas que hay son todas muy jóvenes y muy lindas? ¿No es raro eso? O sea, tanto feminismo, tanta revolución, y estamos en esa otra vez. Todas estupendas, más sexy que nunca. Porque en otras épocas eran más decentes los vestidos. Pero de verdad les digo, entonces hay algo de la fijeza, hay algo propio del poder, que es, ¿cómo se llama? Congelar, ¿no? Como que las cosas queden calcificadas, quietas, que las cosas queden quietas. ¿Y vos cómo sentís? O sea, vos hablaste varias veces del poder, ¿no? También hay un poder tuyo. Claro. ¿No? Un sí. nombre con el que tenés que lidiar también. Una historia, No las reviews, ni hablar. Los reviews. ¿No? Ahí tenés un montón. Bueno, una Pero, cosa que yo hice fue no leer los reviews. ¿Cómo haces para sostener ese poder y transformarlo en algo que tenga valor para vos o para otros? Yo pienso que el primer exit de escaparme de algo que proponía esto, bueno, primero que ser argentino ya te deja fuera de un montón de cosas, ¿no? Vivir en Sudamérica ya es que estás un poco al margen. Y eso, la verdad, es en un cierto punto un alivio. Y la otra es que me parece a mí que muy rápidamente te das cuenta que en ese camino hay mucho de pérdida. Depende de lo que te interese, ¿no? Pero yo he visto muchos compañeros míos que empezaron conmigo, que se entusiasmaron muchísimo con la industria, y la industria no les dio lugar, digamos, solamente los doblegó y un poco se perdieron en eso. No es tan fácil. No es tan fácil. Me parece que tampoco es un gran esfuerzo que hay que hacer de personalidad. Es más o menos estar donde uno siente que puede
tener muchas posibilidades. Y te digo, cuando te metes, hay en ciertos caminos que te metes, donde hay mucha plata, mucho esto, mucho otro, y sin embargo hay menos posibilidades. Y eso, para mí, de esos lugares hay que correr. Me parece muy interesante que estén hablando justo de todo esto y que vos hayas mencionado hace un rato que cada vez que se hace una película se es -1. Y justo atrás tuyo, pero atrás literal, dice, ¿qué importas tú? Para mí no eres aún bastante humilde, la humildad tiene la piel más dura de todas. Entonces me parece como importante remarcar el qué importas tú, como sobre todo cuando nos entregamos a la obra artística o a la vida al momento de vincularnos, ¿no? Como qué importas tú, como podernos permeabilizar y un poco o sea, se me hace como medio un lío de ideas, pero mira, voy a ¿sabes conectar. por qué es lo que te está trabando? La palabra artístico. Decí todo de nuevo, sin esa palabra, y vas a ver cómo fluye. Ok, voy a decir todo de nuevo. No les digas eso, por favor. Me parecía muy interesante el qué importas tú y que no te mantienes todavía lo suficientemente humilde. Y escuchar la charla del lenguaje visual y cinematográfico no es algo que a mí me interpele porque yo no estudio cine, ni hago cine, yo estudio escenografía, pero me parecía como muy interesante esta cuestión del discurso, de qué te decís, cómo te lo decís y la analogía que hiciste del río Paraná, que si te caes al agua no nades porque te vas a cansar y te vas a ahogar. Dejate flotar humilde, porque la humildad tiene la piel más dura de todas. Y pensaba como un poco, volviendo a la peli, no quiero ser pesada con eso, pero ella se repite todo el tiempo ser una persona razonable, que ella como que es razonable, que está completamente cuerda y como que tipo es una puja constante entre ese discurso que ella se dice todo el tiempo a ella misma y que le quiere hacer pensar a todo el resto del mundo de estoy siendo razonable, soy una persona razonable y en el medio se está peleando con ese destino que le espera. Entonces me parece como muy interesante todo esto de cómo nos hablamos, qué nos decimos y cómo eso habla de nosotros y no habla de nosotros como un sujeto personal, ¿no? Y me parecía como que en un momento vos dijiste sobre la voz, y la voz para mí no son las mismas cosas que las palabras, por esta cuestión de los tonos, y por ahí visualmente hay veces que la voz aparece en cosas como la música o imágenes. Los tonos de voz, digo, aparecen en la música y en las imágenes y un poco la palabra se pierde y un poco el yo lo pierdo y como que entra todo en una nebulosa que me parece que todos sentimos pero que sería muy complejo de explicar, esta cuestión de la imagen, de la voz y de la no palabra y del no yo. Un poco como que me surgió esto de todo lo que hablaron y intenté como sintetizarlo en mi cabeza, como que ahora mismo está medio bombada. No tengo fiebre, pero me parece que después de esto me va a dar fiebre. Okay. Pero bueno, nada, como esta cuestión que decía la compañera también, una cuestión de abandonar al ego y de que cuando uno abandona el ego y uno se olvida del yo, es medio también decir a la industria y a esos dos policías, ¿no? Porque el policía quiere que seas yo más que nunca. Claro. Y no sé, como me parece como que recién me acordaba de eso que dijiste de que si en el jardín nos dijeran te vas a morir, che, tipo, fíjate qué haces con esa info. Claro. Si hubiese pasado eso, pero no pasa, y no pasa porque esta cuestión de esta cultura, que bueno, que engloba un montón de cosas, es como, bueno, se muere mi abuelo, y mi abuelo no está muerto, no, pará, tu abuelo está en el cielo,
Digo, Claro. no hay un final. O sea, quédate tranca porque tu abuelo no está muerto, está en el cielo. Y esta Milay, cuestión... tenemos que cerrar en un rato. No, dale. Hay una chica que está levantando la mano. No, Sí, esa idea bueno. como... No, pero lo que dijiste de Estoy eso- muy en vorágine, perdón. Yo soy de No, ya no, pero No, yo porque la no- conozco, dale. No había... Entré en una vorágine, perdón. No, pero dijiste una cosa muy importante que yo no me acordaba, que ella dice todo el tiempo que está siendo razonable, me parece algo clave de la película. No me lo acordaba. Es algo clave, tiene exactamente que ver con todo lo que estamos diciendo. Lo que te decía de artístico, les digo algo. ¿Artístico qué es? Es un momento horroroso de la humanidad donde se profesionalizó una tarea que la hacía casi todo el mundo. Por eso tenemos que evitar a los artistas y a los artísticos. Yo me ofendo cuando me dicen artista. Yo trabajo con imágenes y sonidos y con palabras y con todo lo que puedo. Les digo esto porque si hay algo que cristaliza el mal es esa palabra. Yo entiendo, esto parece una cosa muy como provocativa, o no sé, no, se los digo de corazón. No hay nada más decepcionante que llegan a poner en sus tarjetas, porque esto pasa en una etapa de la vida donde uno, antes que hacer algo, ya hace una tarjeta por si acaso para conseguir un trabajo y pone artista visual o artista no sé qué. Les digo, tengan cuidado con eso, porque esa palabra es el comienzo de la trampa. Hubo un momento donde todos hacíamos cosas que nos importaban mucho y las hacíamos lo mejor posible. No sé si existió ese momento, pero supongamos. Lo que creo que cuando apareció la profesión artista, solamente apareció eso cuando esa persona era subvencionada por alguien, por un mecenas. Entonces no queramos ser esclavos de lujo de nadie. Por eso no se preocupen por eso. Yo sé que a veces en las familias de clase media uno tiene que defenderse un poco diciendo que es artista. Yo no fui por ese camino, pero entiendo que alguien lo tenga que hacer. Pero ustedes, lo que sea, tu trabajo, escenografía o los que sean, son trabajos y eso es muchísimo. Es el empeño con algunas materias hacer algo. La cualidad de artista es primero que es un juicio externo, porque ¿quién dice que sos artista? Y si te autodefinís artista no sirve de nada, tiene que venir alguien y decirte que sos artista, entonces no sirve, es un concepto que solamente nos hace patinar. Es el momento, gracias, para que se abra, especialmente hay gente que no conoce, nunca vino a Roto y tal vez está más inhibida. Y bueno, para que se animen a participar también, digo, los que están más en el fondo, y también para hacerle preguntas, háganle preguntas que no pueda responder. No pueda responder. Porque ella tiene también su speech, viene ya. Hagámosle otra pregunta. Sí, ahí tienen una pregunta. Ella quiere hablar hace un montón, está acá, pero no la veía, perdón. No hay problema, perdón, este micrófono me intimida un poco. Lo que voy a decir ahora por ahí iba para decir más atrás, más antes, en el pasado, pero bueno, ya está. Se me pasó el momento para hablar y levanté la mano y no se dieron cuenta, no pasa nada. Hace unos días a mí me pasó algo que me obligó a tener la muerte como muy presente en mi vida, aunque siempre la tuve muy presente. O sea, falleció alguien que yo siempre quise mucho y vivió un montón conmigo, pero me hizo tener la muerte aún más presente de lo que ya la tenía. Y mi madre siempre me reclama, ¿por qué tenés la muerte tan presente? Sos re joven, yo todavía no tenía la muerte tan presente. Y yo le dije, mamá, yo sabiendo que me voy a morir, vivo más. Y es muy raro eso. No sé si a alguno de ustedes les pasa o les ha pasado, pero a mí el sentimiento de que nuestro paso por el mundo es efímero y tenemos que vivir todo lo que viene para adelante, a mí lo que me hace recordar eso es que en algún momento me va a morir. Algo que me vino a la cabeza mucho con esta película es esa pregunta de ¿qué harías si mañana te morís? ¿No? Algunos irían a ver a sus amigos, a su familia. Yo creo que me quedaría en mi casa haciendo nada, sinceramente. Pero porque
también pienso que la chica en la película, sabiendo lo que le esperaba, o sea, la muerte que todos vamos a tener en algún momento, no disfrutaba de lo que estaba viviendo, no disfrutaba de salir a tomar algo con este muchacho que era un jede, pero bueno, estaba saliendo a tomar algo, no lo disfrutaba. Ella constantemente pensaba en que algo la perseguía. Estaba paranoica con eso que la perseguía, que en ningún momento nombra la muerte. Personalmente yo lo sentía medio esperable igual. Pero es eso, es muy contradictorio, porque eso que la muerte te hace sentir más vivo, a la vez saber que, por ejemplo, te vas a morir mañana, no te hace disfrutar más del momento. Es como esa idea que hay gente que le molesta escucharla, como mi madre, y hay otros que no, como yo, que prefiero tenerlo más presente en mi vida cotidiana para poder sentir más y vivir más. Bueno, esa es una idea. Y después otra idea que pensé, que cuando hablaban de la voz del inconsciente o de la conciencia, lo que sea, yo no lo veo tanto como palabras o un escrito o lo que dice Zaratustra. Yo lo sentí como un sentimiento, como el sentimiento de lo que te llama a... Por ahí yo soy muy sentimentalista, soy muy sensible, soy de Cáncer. Pero nada, eso es. Me choca bastante cómo podemos vivir las cosas de distinta manera y como algo tan tabú, pero a la vez no tanto, porque todos sabemos que existe y porque seguramente todos fuimos a un velorio o lo que sea. Algunos los repela tanto y otros los atrae tanto, no sé. A mí, en lo personal, me atrae más, pero no sé. Digan sus ideas, por favor, los quiero escuchar. Okay. Mi pregunta quizás no tiene mucho que ver con lo que acaban de decir, pero me quedé pensando en esto que vos dijiste de que podés adivinar en 4 tomas si la película está reafirmando la realidad o no, y quería preguntarte si vos crees que esta película pasa eso, porque me pasó que viéndola, no sé si importa mucho mi subjetividad, pero creo que la imagen es más rica cuando narra algo más allá de lo que está en la imagen. Cuando la imagen tiene que narrar, y si narra más de lo que está ahí, mejor. Y con esta película me costó quizás ver algo más. Entonces quería preguntarte vos por qué elegiste esta película y si ves... Perdón, tengo desordenadas las ideas, pero... No, entiendo perfecto lo que decís. Ahí va. Mira, indudablemente, este era un profesor de Kansas que pasaba por ese parque de diversiones que estaba abandonado. Era un profesor maestro de una escuela de cine. Vos debés haber investigado. Era algo así. ¿De quién estás hablando? Del director. ¿El director? Sí. ¿Que pasó por ahí? No, eso no lo investigué. No. Yo sabía esto, que este era un tipo que daba clases sobre cine en una escuela y vivía, y en el trayecto, no sé en qué parte del trayecto, esto era en Kansas, pasaba por este parque vacío que estaba abandonado de diversiones. Y bueno, y se le ocurrió, y realmente cualquiera que empieza con el cine, no sé, empieza por el terror, porque es como lo que, no sé, es por una cosa infantil que uno tiene. Y seguramente por eso él, siendo que además fue su única película, empezó por ahí. No creo que esta película pretenda poner en duda la realidad, pero hay algo que sí hace en torno a eso, que vos pensás que una película no es lo que cuenta, sino las condiciones de percepción en que te pone. Durante un rato largo estás viendo una película que no entendés qué está pasando. Que no entendés qué está pasando y todo está levemente corrido. Ya ese corrimiento para mí es muy vejatorio de la realidad, de la normalidad y de todos unos principios muy sólidos en los que estamos obligados a vivir. Entonces, eso me parece interesante en ese sentido de esta película. Yo quería preguntar con respecto a esto de lo que vos mencionabas al principio de mutar y de crecer y de avanzar, volviendo un poco al texto que vuelve a lo de ser niño.
con respecto al cine específicamente, cómo uno inconscientemente, cuando ve o cuando hace cine, busca a veces inconscientemente esto de la inmortalidad, esto de quedar para siempre plasmado en algún lado y que el paso por el mundo signifique algo, ya sea desde un punto de una acción o desde una obra o desde una palabra así de decir soy artista y quedo en la historia como un artista, como a veces es muy difícil romper con ese deseo de inmortalidad que creo que todos en algún momento sentimos, de querer que nuestro paso signifique algo. Claro. Y como en la película también muestra el pánico a la muerte, pero también el pánico que genera estar vivo. La película empieza con ella en el auto, donde todavía no pasó todo lo que viene después, que es eso mismo que uno quizás no termina de entender, y ella ya está con miedo, y es como que hay veces que la muerte es algo que todos sabemos que nos va a suceder y que le va a suceder a todo el mundo, y es como que ya lo tenemos asimilado, pero la vida es como que al no saber uno qué tan libre es y qué tantas opciones y posibilidades tiene, es como eso de una imposibilidad infinita de no saber qué hacer con uno mismo. Y yo te quería preguntar, en el cine, si vos sentís que esa inmortalidad a veces persigue o como que traba y limita. Es medio una fantasía, porque ¿qué puede pasar? Digamos, no sabemos cómo va a ser el futuro. Uno a veces la inmortalidad la juzga, puede decir, che, la Capilla Sixtina todavía está ahí y dejó todo esto. Llega a caer una bomba en la Capilla Sixtina y fue. Y así puede pasar con un montón de cosas. ¿Y qué podemos decir nosotros que no tenemos ni una cinemateca seria donde guardar las películas? Así que, ¿cuánta inmortalidad podremos tener? Es medio una fantasía la inmortalidad. Cierto, hay un sentimiento extraño que es como una cosa que uno deja, que no sabes ni cuánto va a durar, ni qué sé yo, ni qué utilidad va a tener. Pero, por ejemplo, yo que le tengo mucho miedo a los aviones, cuando después de la Ciénaga, como que iba más sedada. Como que sentía que por lo menos había hecho algo. Pero capaz que con otra cosa, no era necesario una película, capaz que con otra cosa me hubiera pasado algo parecido. Me parece que aspirar a la inmortalidad es el más absurdo de las aspiraciones. Uno tiene que aspirar a la contemporaneidad, que es un montón, que es compartir con los coetáneos tuyos, tratar de pensar, a ver para dónde vamos, qué es esto, yo pienso esto, me pasó esto, vos qué pensás. Es eso, la contemporaneidad es algo mucho más exigente y más vital que la inmortalidad. La inmortalidad requiere de que estés muerta. Entonces, no me parece una hermosa aspiración. Y es un consuelo raro. Para mí es un consuelo de museo. Como si ¿no les pasa a ustedes cuando entran a un museo que tienen la sensación de estar en una sala de terapia intensiva llena de drogadictos, borrachos, pedófilos, gente, están todos ahí contenidos, todo blanco, limpio? Es medio así. Digamos, si esa es la inmortalidad, la verdad, yo creo que la contemporaneidad, ese tiene que ser nuestro desafío, porque es ahí donde están todas nuestras posibilidades. Vos hablás de que esta película tiene algunas de las cosas que más miedo te dan en la vida. ¿Para dónde está? Acá, aquí. Ah. Y yo siento que la película de las cosas que más miedo genera es cuando hay silencio y cómo estamos dentro de ese silencio en la película. Y pienso que hay muchos momentos en tu cine donde el silencio da miedo, genera miedo. No sé, pienso en algunas de las escenas finales de La Ciénaga. Y viendo la película pensaba qué tanto está reflejado en la película y en lo que vos haces, tus miedos. Tipo, recién hablabas del miedo a los aviones, por ejemplo. Y también con esto que decís de que el director hizo una sola película y fue medio tirando al terror. Entonces nada, me interesa cómo es tu relación con el miedo y con el terror plasmado en la pantalla. Según una amiga mía, dice que es la única emoción verdadera que tengo. Dice, la única emoción que vos conocés es el miedo. Mira, en La Ciénaga, te digo muy concretamente, a mí el terror que tenía era la circularidad,
el ser parte de una cosa que era continua y que donde no había transformación, donde uno pasaba a ocupar el lugar de una generación que ya pasaba, no sé, era como la circularidad. Eso me daba miedo. Pero es raro porque es muy difícil de definir el miedo. La palabra tiene ya problemas porque es un impulso tan activador, no solo orgánicamente, sino, por supuesto que está el miedo que te paraliza, pero está el miedo que te hace correr como nunca corriste en tu vida. Entonces, es como, ¿viste? El miedo me parece que está como que necesita muchísimas precisiones y definiciones, ¿no? Indudablemente, en lo que yo hago debe haber de miedo mucho. Pero del miedo que te hace correr, ¿no? Es como un shock adrenalínico y ¡ah! Y nunca... A mí una vez como corre ella en la película. Una vuelta iba llevando unas copias que había hecho de mi primer corto en VHS, que las tenía que llevar a no sé dónde para mandar a un festival, no sé qué. Y las llevaba en la bicicleta y se venía una tormenta, tenía que ir a Lugano. Iba de retiro a Lugano en bicicleta. Y claro, una cosa ahora medio impensable. Y para no meterme por la autopista, me metí por las 3 cuadras que hay al lado de la... ¿Cuál es la villa que está ahí? Bueno, no sé. Y hay unos chicos jugando de la villa, jugando a la... Claro, vieron pasar esta boluda con la bicicleta cargada con algo que era grande y me empezaron a perseguir. Y yo, que nunca fui muy atleta, no puedo creer a la velocidad que agarré, del terror que tenía, que primero que me roben los cassettes que tenía que mandar a no sé dónde y después que me fajen o lo que sea. Digo, ¿y ahí qué es? El miedo es potencia también. Entonces, no todo es la parálisis, ¿no? En torno al miedo. Está buena esa frase, ¿eh? El miedo es potencia. El miedo es potencia. Acá tenemos un amigo, Nicolás, que quiere también hablar. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecerte a nivel grupal de parte de Roto y a nivel personal, porque yo estoy haciendo una investigación en filosofía que toca tu obra, así que estoy muy contento de poder hacerte una pregunta. Y también, bueno, reafirmar un poco esto que decías a nivel... como uno cuando va a trabajar en algo, sea cual sea el trabajo de artista, lo que sea, algo de decir, bueno, esto me confirma en lo que soy o logra sacarme de algo de lo que soy, logra salir de mí mismo, sacándose esa especificidad, ese aura al arte. Yendo también a la película, algo que a mí me interesó mucho, hay un momento donde, particularmente viendo la película, que me encantó la lección, te agradezco también por eso, porque fue un peliculón, un momento muy sensible para mí, un momento donde casi salto del asiento de alegría, porque fue un momento en el que básicamente ya está... lo comentamos, pero no comentamos el recurso. De pronto desaparece prácticamente el sonido ambiente. Claro. Y ella está hablando... Y nadie la escucha. Y nadie la escucha. Y ella dice, bueno, siento que no existo, ¿no? Cómo el sonido es nuestro vínculo hasta el punto de que nos asegura una existencia. No solamente con nosotros, sino con nosotros mismos. Porque después me quedé pensando, en función también de lo que venimos comentando, qué paradoja, porque ella se escucha a sí misma. Lo único que escuchamos son sus pasos, es su voz. Claro. Y sin embargo, ella dice, siento que no existo. Entonces te quería preguntar solamente como un hilito de algo que te escuché decir el otro día en FADU, que decías, bueno, lo que tiene interesante el sonido es que si yo hago un clank, hago un ruido, eso no tiene significación. Para que tenga significación tiene que durar. Claro. Y de alguna manera ella no está logrando encontrar eso. Mi pregunta es un poco más amplia, digamos. ¿Cómo ves ese vínculo con el sonido, con cómo llega al espectador, con cómo logra producir sentimientos que son muy particulares, son muy determinados? Sí. Y son recursos, a veces, es una película de clase B, digamos, son recursos muy pequeños. ¿Cómo ves vos, mismo a nivel de laburo con eso, digo? Sí, mira, el otro día hice un comentario malamente delante de alguien, de un periodista y que no comprendió ni siquiera un periodista, alguien que estaba y que no sabía yo que después iba a escribir, que yo dije que era pésimo la banda sonora de la Marvel, que eso era lo peor que tenían. No, incluso lo bélico que tienen y lo proamericano es menos grave que el pésimo trabajo sobre el sonido. Y es por esto, es que es el sonido que afirma permanentemente lo que se ve. Entonces,
a la llaga contundente afirmación que tiene la imagen, porque es muy difícil en un segundo una imagen no te dé una serie de conceptos de lo que hay. Digamos, si yo mando un chispazo de una mesa, no, es medio difícil que vayas a decir vaca. Si está muy lejos la mesa, podés llegar a confundirte. Pero una mesa más o menos en un plano entero, no dirías ni vaca ni perro, dirías mesa. Entonces, si vos vas a usar el sonido para reafirmar ya ese problema que tiene la imagen, que es que además está absolutamente sometido al lenguaje, porque lo que vos decís es mesa, no decís maderas, no decís otras cosas, otras muchas cosas que se podrían decir de esa estructura. Decís mesa. Si vos encima a eso le agregás afirmar todo lo que se ve con lo que con sonido, para mí estás aplastando la capacidad que tiene el lenguaje audiovisual. Y ahora, ¿cómo vos podés saber qué le va a afectar al otro, cómo vas a afectar el otro con los sonidos que vas a elegir? Porque vos sos el otro también, es muy fácil. No es que vos sos el hijo único de Dios que percibe el mundo de una manera que nadie percibe. Vos sos el otro, lo más probable que lo que vos te pase le pase a otro también. Entonces, de esa manera las decisiones, salvo que seas un otro tan engreído que ya se cree artista y cree que siente y percibe todo de manera muy especial. Pero si bajás unos escalones y te das cuenta que, como cualquier vecino, ves humo y salís corriendo, es más fácil. Y a veces simplemente, digamos, la práctica de estar trabajando con imágenes y sonido, te vas dando cuenta de algunas cosas. No hay nadie que con unos sonidos de bajos bastante fuertes no entre en una especie de alarma. Cualquier frecuencia constante durante un tiempo nos va a generar una alarma y si nada pasa va a desaparecer, no la escuchamos más. Sigue estando, pero no la escuchamos más. Porque generó una alarma, pero su constancia, su permanencia, se volvió invisible, imperceptible. Y es eso. Para mí es muy importante cuando uno hace una película ser un vecino más del barrio, porque si no la vas a pifiar. Vas a entrar en unas metáforas propias, desastrosas. No sé, por ahí hay alguno que le haya ido bien con eso, pero cuanto más cerca mejor. Digamos, por eso yo siento que fracasé bastante, porque yo todo el tiempo estoy pensando en el espectador y alguna gente me dice, pero a vos no te importa el espectador. No, me importa, en todo caso me habré equivocado, pero me importa muchísimo, me importa porque me imagino que es alguien inteligente, que no le tengo que repetir las cosas 14 veces, que le tengo que presentar los personajes, porque si no es un idiota que no va a entender de qué se trata, nada. Pero bueno, por eso pienso que hay una generación que lo puede hacer de este lenguaje algo mucho más, digamos, usar toda la potencia que tiene. Amigos, cuanto más cerca mejor, dijo acá nuestra querida Lucrecia, y me parece que eso es muy roto, ¿no? Muy el ciclo roto que quiere que nos acerquemos y que charlemos y que todos tengan algo de voz también y de no voz, de una voz que se confunde y se aturde. Bueno, para nosotros es una alegría terrible que vos estés acá. Sos la primera invitada y bueno, vamos a ir terminando, pero no vamos a terminar. Yo quería decir sobre el terminar, porque hablamos de la muerte y nadie sabe lo que es la muerte, ¿no? A mí, perdón, pero la única reflexión que puedo llegar todavía es que cuando la gente se muere es muy extraño lo que sucede. Nosotros tenemos explicación para todo, pero realmente nadie entiende lo que es morirse. Y todo lo que estamos acá vamos a morir pronto. O sea, claro, tal vez en 50 años, pero es pronto. Sí. Pero hoy estuvimos muy vivos y eso para mí es algo hermoso, ¿no? Porque estamos cerca y estuvimos
viviendo intensamente esta charla para mí. Yo te quería dar un regalo, porque esto es como la televisión. Es un regalo muy simbólico, porque este club no existe, fue siempre una mentira. Nosotros decíamos, eso se llama club roto. A ver, alguna. Las remeras vi ahí. Sí, pero yo traje también. Pero no lo iba a sacar ahora, pero la traigo. No sé cuál querés, ¿negra o blanca? Blanca. Buenísimo. Porque, mejor. ¿sabes qué? La blanca mejor, no es tenía más blancas. Con Juli usamos todas las remeras de festivales de pijama. Este es un buen pijama, sí. Y esto, mirá qué buen algodón. Esto es de... Acá. Gracias. Sí. No, pero espérame. Yo te... Ahí dice club. Pará, que quería decir algo. Ahí dice club, pero es mentira, pues nunca hubo ningún miembro del club, no hubo carnet. Pero ahora sí, porque tenemos el primer carnet, que es de Lucrecia. 000. La miembre... Es la miembra 000 del club. Miembra, me encanta. Sí. No, les quiero decir una cosa. Acá lo... Ahí tenés. Che, muchísimas gracias, esto es un lujazo. Ponele, sí. No, les quiero decir algo que ojalá que me esté equivocando en este consejo, pero quiero decirle una cosa que así como juntarse para hablar de filosofía es un evento raro y sumamente necesario, si no la filosofía parece algo serio y lejano, serio en el peor sentido, sino algo a lo que hay que someterse, una cosa más a la que hay que someterse. Les digo que la ciudad tiene la misma característica, que ojalá pudieran, parte de esto pudiera ser caminar, ir por algunos lugares y sobre todo caminar por la ciudad. Yo siento que es como una práctica que seguramente por los problemas de inseguridad o lo que sea, se ha ido achicando y también por las redes, por la enorme sensación de conexión que dan las redes. La ciudad ha perdido un poco esa característica de espacio donde uno se encuentra con lo desconocido y lo impredecible, y que esa experiencia es vital para cualquier ser humano. Así que les pido, si acaso alguno no la ejerce con frecuencia, que tomando todas las medidas de seguridad que sus familias desearían, que por favor lo hagan, porque eso transforma todo. La sola presencia y recorrido de ustedes por la ciudad transforma. Nada, eso les quería decir. Bueno, muchas gracias.